En esta tercera ponencia, ¿cierto? Vamos a la bienvenida a don Juan Andrés Orrego Puga, quien es estudiante de magíster en literatura latinoamericana y chilena de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Ya? Él va a presentar, eh, es el Chile Project, Reclassified 11 de Carlos Soto Román y autor material de Matías Celedón. Una memoria de los signos expandidos y desplazados. Tú me dices si está correcto, Juan. Ya, bienvenido. Adelante. Tienes 20 Eh, minutos. Muchas gracias. No, hubo un cambio de título y un poquito también del corpus de esta presentación, pensando en ajustarse a los 20 minutos. En el caso de esta presentación vamos a hablar específicamente de Chile Project y de 11, de Carlos Soto Román. Sacamos una de las dos obras para poder ajustarnos al tiempo y propuse un título un poco más sensible, a ver si con eso podemos también conversar con más soltura. El título que propongo para esta presentación es Tachar, borrar y censurar, procedimientos de los expandidos. A ver si me pasa la diapositiva, eso sí. Ahí sí. A modo de epígrafe, quisiera poner dos entradas. La primera es de un libro de poesía, Apropiacionista, de Charles Resnikoff, referido a material de archivo en torno al holocausto europeo durante la Segunda Guerra Mundial, que es traducido, este libro es traducido, de hecho la única traducción existente es del poeta Carlos Soto Román, del cual vamos a hablar hoy día. Les había disparado y los había tendido en el suelo en una composición, judíos y polacos en grupos de 5, pero judíos y polacos en grupos separados. La otra cita que funciona como epígrafe de esta presentación es de el muy conocido Adorno, y la elegí quizás evitando un poco la cita aún más conocida sobre la imposibilidad de la poesía luego del Holocausto. Los antagonismos irresueltos de la realidad se repiten en las obras de arte como problemas inmanentes de su forma. Lo que vamos a revisar hoy día son ejemplos de lo que podemos denominar literatura conceptualista. Este concepto es tiene una amplia difusión en la poesía contemporánea chilena y tiene sus orígenes más bien en la poesía europea de la post-posguerra, y también podríamos decirlo desde la poesía concreta norteamericana. Hay una particularización de eso sí del concepto de la literatura conceptualista, valga la redundancia, en el caso latinoamericano, porque nuestras experiencias de violencia son extremadamente recientes, son constantes y van apareciendo una y otra vez. Por lo tanto, se ha transformado quizás en una alternativa de elaboración poética que, que permite constituir realidades centradas en un presente, a diferencia de lo que sucede de alguna manera con otras experiencias conceptualistas bueno, el resto del mundo. Fernando Pérez Villalón, del año 2021, intenta definir con bastante éxito el concepto de literatura conceptualista, teniendo en mente este amplio abanico que significa la experiencia norteamericana, europea y latinoamericana. Procedo a citar. La literatura producida con procedimientos como la utilización de textos encontrados o generados por medio de reglas, lo que tendría por efecto que las obras así concebidas antes en el resultado estético se focalizan en la preeminencia de la idea. Entonces, elementos fundamentales de esta definición van a ser que se trata de una literatura que más bien no se escribe, sino que se compone, que se basa más bien en objetos ya existentes, en materiales de archivo por lo general, los cuales son reorganizados de manera a poder constituir un objeto literario. Por otro lado, en ese sentido, entonces, la búsqueda de un efecto estético va a estar no va a ser la primera búsqueda, sino que el concepto detrás de la construcción estética. O sea, se va a intentar desarrollar un efecto en el lector, pero este efecto va a estar más bien fundado en los procedimientos, en las maneras de hacer, en las maneras de seleccionar y componer. La primera de las obras que vamos a abordar hoy día se llama Chile Project Reclassified y tiene un doble origen. Este texto, este texto tuvo una primera publicación en el año 2013. De hecho, se publica el 11 de septiembre del año 2013 a las 12 de la noche.
Y se trata de una intervención, de una apropiación de documentos liberados por la CIA en el año 1999, eh, los referentes al golpe de Estado, o sea, a la preparación, al golpe y a la dictadura en Chile por parte de la CIA. Estos documentos, la Secretaría de Estado norteamericano tiene la obligación de liberarlos cumplido cierto tiempo, en este caso eran 40 años, y los liberan con algunas características particulares. Estas características es que los liberan con unas marcas de censura. Las podemos observar acá en negro. Estas marcas de censura negros tienen que ver con precisamente información que el Departamento de Estado norteamericano no quiere que se conozca. Frente a esto, Carlos Soto Román reflexiona y piensa en la violencia que significa la construcción de estos documentos que se refieren precisamente al dolor horroroso y el sufrimiento extremo que vive el pueblo chileno durante su dictadura. Y reflexiona sobre esto y decide extremar el gesto de la censura, aplicando capas de corrector blanco, liquid paper, lo podemos llamar como quieran, corrector, ¿qué más puedo? No sé qué otro nombre le podemos poner, pero este líquido blanco que se utiliza borra, y aquí podemos quizás, se alcanzan a ver, quizás las marcas, borra gran parte del texto que aún permanece, dejando solo algunas palabras. En este caso, si observamos en la segunda página, decide dejar las marcas correspondientes al trámite de archivo, elementos formales, y las palabras Cóndor y Pinochet, unclassified, etc. Ahora entonces tiene dos momentos, ¿no? Se publica el 2013 a través de PDF en Internet de manera gratuita y luego tiene una publicación de manera más formal a través de la editorial Pez Espiral el año 2016. Podemos encontrarlo, de hecho se vende hasta el día de hoy. Es un libro un poco difícil de encontrar, pero existe. La otra obra que vamos a abordar corresponde a 11, que es del año 2017, y este sí corresponde a una obra de autopublicación. Esta obra lo que hace es tomar textos, sean bandos militares, noticias, documentos judiciales, etcétera, documentos formales, y decide eliminar ciertas partes para componer de manera poética para poder extremar ciertos conceptos y componer de manera poética. Voy a tratar de acercar acá un poco para que podamos observar un par de ejemplos. Un ejemplo que es bien decidor, a mi juicio, es la eliminación de las vocales en este listado de víctimas, muertos, homicidios perpetrados por la dictadura. En esta lista podemos que se eliminan las vocales, en un símbolo para poder reflexionar en torno a la desaparición, ya sea de la vida o de los sujetos. Todos estos sujetos que aparecen acá corresponden a detenidos desaparecidos que fueron encontrados, podríamos llamarlos encontrados, ¿no? Hay algunos notables, como el conscripto Michael Natch, y otros que quizás no tienen nombres tan conocidos, como podrían ser, por ejemplo, el carpintero Germán Palominos, que no son, entonces comparte de alguna manera la importancia de todos estos sujetos, independiente de su connotación pública. Otro ejemplo de esto lo podemos encontrar en la página siguiente, en donde en un gesto de referencia con otro apropiacionista, Robert Fitterman, Carlos Soto Román decide presentarnos la imagen de funcionarios de la Junta de Gobierno en el Banco Central en Valparaíso, recibiendo las joyas de mujeres acaudaladas, tratando de apoyar la reconstrucción nacional. En este caso, elimina la imagen a la cual se refiere este pie de página. En ese sentido, entonces, hay una cita sobre la idea de la desaparición, no solamente de los sujetos, sino también podríamos pensar en los recursos, ya dado el asalto, dado el robo descarado que realiza la dictadura en torno a los recursos y precisamente no solo el saqueo del Estado, sino también de los aportes que realizan algunas familias para apoyar este proceso que ellos llaman reconstrucción nacional. Hay una razón por qué elegir estos textos. Elizabeth Jelin, en los trabajos de la memoria del año 2021, utiliza el concepto materializar la memoria. Esto ella se refiere a la necesidad de soportes, marcas, lugares físicos que evoquen concretamente el pasado. Eso quiere decir encontrar objetos, como bien decía Felipe en la presentación anterior, pero también pueden ser documentos y lugares, espacios que se refieran a la experiencia de la memoria. En el caso de la investigación literaria, los materiales que lo atañen van a ser las palabras escritas. Por eso es que la manipulación de documentos de archivo, ya sea
aquellos liberados por el Departamento de Estado de la CIA, o de documentos legales, de prensa, bandos militares, etcétera, son efectivamente documentos que materializan la memoria y por lo tanto su manipulación va a permitirnos construir una literatura. La primera pregunta que convoca el trabajo de estos textos es: ¿qué relación tienen estas obras poéticas con el contexto de tortura y la desaparición? ¿De qué manera elidir, borrar y censurar los signos conlleva una expansión de su sentido? ¿Qué relación guarda la elisión y el borrado, y la censura también, con la violencia política? ¿Qué violencias implican la construcción de archivos? Yo sostengo que frente a la imposibilidad de dar cuenta, aquí tenemos la tesis, frente a la imposibilidad de dar cuenta eh, de la totalidad del horror y la violencia, tanto Chile Project como ONCE optan por el borrado y desaparición de los signos para permitir que, en virtud de su origen en materiales de archivo, se configuren como una alegoría del detenido desaparecido. Las obras van a poner en funcionamiento la potencia subversiva de la contradicción que significa separar la existencia en dos dimensiones: el recuerdo, que se hace presente a través de la memoria, y el cuerpo, que se encuentra ausente ya que no se conocen sus paraderos. El detenido desaparecido, desde esta perspectiva, es una presencia ausente, y este concepto es más bien de Derrida, no es mío. Un signo que permanece a pesar de su elisión. A partir de esta hipótesis, yo pretendo observar el vínculo entre el gesto del borrado y la puesta en crisis de sentido en el marco de la violencia política que caracterizó la dictadura cívico-militar en Chile. Retrocediendo un poco, quizás, la elección de estas dos obras poéticas se justifica por tres motivos bien concretos, más allá de esta caracterización de los materiales de la memoria. El primero es la relación de apropiación del archivo en las dos obras. En el caso de Chile Project, como yo les comentaba, se trata de la apropiación de los documentos liberados por la CIA en el año 1999. En el caso de ONCE, el material sobre el que el autor va a trabajar son documentos oficiales, tales como bandos, órdenes, documentos judiciales, testimonios, noticias y decretos emitidos por la Administración Política y Jurídica de la dictadura de Augusto Pinochet. En el caso de la primera obra, encontramos evidencia de la relación con el archivo en las marcas de gestión administrativas que permanecen en las páginas del poemario. En el caso de la segunda obra, esta relación se puede observar en la sintaxis propia del discurso legal y en algunos casos periodísticos. Otro motivo para la elección de estas dos obras corresponde a la presencia de procedimientos de censura, borrado, elipsis y obliteración de una manera significativa. No es casual, sino que son centrales dentro de la constitución de estas obras. En la primera obra se trata de la eliminación de información mediante la censura y el borrado. En la segunda obra observamos la construcción de poemas mediante la eliminación de palabras, oraciones o párrafos completos del material original. Y hay un tercer motivo que convoca estas dos obras poéticas, que es el abordaje no subjetivo desde la poesía de la memoria de la violencia política. Se trata de dos obras de poesía documental que podrían pensarse desde la poesía testimonial y conceptual. Es decir, mantienen una fuerte resonancia con una situación política determinada, pero aquí no hay un narrador o un sujeto lírico que aporte datos o reflexiones personales sobre sucesos críticos. En estas obras no hay una subjetividad que sea expresada de manera tradicional. Para referirnos a los procedimientos debemos comenzar por hablar de la censura. El acto de censurar implica reconocer la existencia de algo para luego negar su presencia. Hay una acción de ocultamiento. Las marcas negras que se encuentran en casi todas las páginas de Chile Project son bloques rectangulares de disímil tamaño que a momentos ocupan gran parte del espacio de la página y a otros son solo un trazo corto y preciso de plumón negro. En ellos hay una intencionalidad racional y medida de ejercer un poder, una autoridad sobre el papel, sobre la lectura. Propongo que en la disposición de estas marcas en el texto hay un ocultamiento que opera como una organización de la jerarquía en torno al acceso a la palabra escrita. El acto mismo de la censura es un veto en torno al acceso a conocer, en la medida que trae consigo el potencial peligro de que otro pueda manipularlo. De la misma forma, en la acción de censura hay un ejercicio de reescritura, al editar la historia que se está contando. El ocultamiento funciona como una desviación del curso del relato para construir una trayectoria de sentido que es diferente a la original. Lo censurado corresponde a la acción de anular o obliterar la existencia del otro. En ese sentido, esta anulación u obliteración implica un reconocimiento de la existencia de aquello que se elimina. En el marco de las ausencias se encuentra lo borrado, también ubicarlo como lo elidido.
aquello que mediante la explicación de un corrector, de una aplicación de un corrector blanco o la edición, el poeta decide eliminar en el texto. Fernando Pérez, nuevamente en el año 2021, se refiere a lo que comunica en gran parte a través de, abro cita, lo tácito, lo borrado, lo no dicho, cierro cita. Este segundo elemento de análisis nos va a permitir decir que hay una manipulación del texto en sentido negativo por parte del autor. Si en el texto original los documentos liberados o recuperados estuvieran íntegros, el lector podría tomar acciones para citarlo, volverlo de cara al mundo. En este caso, Soto Román manipula el texto oponiéndose a la censura y realizando la acción de borrar para volver peligrosa la relación del lector con el texto. Aceptando la regla de censura, decide extremarla para subvertir el objetivo que éste tenía, desactivando el peligro que estas palabras engendran. El espacio en blanco, lo borrado, dispuesto por Soto Román en la página, es el lugar en donde se anudan todas las palabras y las cosas que esas palabras designan. Al encontrarse el espacio en blanco, nos enfrentamos a no enfrentamos, una ausencia absoluta, sino que encontramos la acumulación absoluta y total de las cosas no dichas y no designadas. Michel Foucault dice en Esto no es una pipa, un ensayo sobre Magritte del año 81, que el espacio en blanco de la página, abro cita, se trata más bien de una ausencia de espacio, de una desaparición del lugar común entre signos de la escritura y las líneas de la imagen, cierro cita. Aquello que está borrado en el texto es un símbolo de lo que es eliminado, negando su presencia. Es decir, el gesto de borradura operará como una existencia eliminada sobre la que se niega su presencia material. Estas presencias ausentes son comprendidas en mi investigación como la introducción de la figura del detenido desaparecido. En Chile Project también podemos encontrar lo que se ha caracterizado como marcas archivísticas administrativas que van a poblar las páginas de esta obra. También las podemos llamar palincésticas. La sobreescritura presente en el archivo inicial realiza un movimiento doble de descontextualización, sacando esos textos de su espacio de producción para una lectura resituada por parte de otra dependencia de la maquinaria burocrática interna de una organización. Estas marcas son testimonios del recorrido de estos textos, son señales de un tránsito durante su periodo de existencia material. La modificación de la que es víctima es producto de la superposición de determinantes, indicaciones de flujo, prioridad, fecha, revisiones y niveles de secretismo definen su existencia de una forma dinámica, en tanto un documento de circulación. Al igual que la censura, las marcas archivístico-administrativas van reconduciendo, desviando el sentido de dirección original del texto. Hay una modificación en torno a su ámbito relacional que también es decisiva en su contenido, en tanto que determina su lectura e interpretación. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué mantener estas marcas archivísticas administrativas? La respuesta tiene que ver con lo que comprendo como memoria. No existe ejercicio de memoria que haga transparente no existe ejercicio de memoria que haga transparente los hechos, sino que toda elaboración del pasado tiene marcas o devenires que la van determinando. Los hechos recuperados en la memoria tienen una trayectoria del recuerdo que organiza y reorganiza continuamente el conjunto de la vida. Estas marcas de trayectoria en la memoria dan sentidos nuevos a la experiencia en el presente. Las marcas palincésticas de la memoria son lo que le da un sentido en la actualidad. Por último, las únicas palabras que permanecen luego de la censura y el borrado las vamos a llamar remanentes o reminiscencias. Y ahí haciendo un intento de cita a Platón en Fedro. Dado que se trata de conceptos con significados ampliados en el marco del texto y la memoria. Esta ampliación de sus significados obedece a la idea de que se encuentran en un punto de indeterminación en torno a su horizonte de aglomeración de sentido. Estas se abren para poder expresar lo indecible mediante largas cadenas de significados que dependen de signos sobrecargados. Hay un proceso de recuperación de aquello y aquellos que están ausentes mediante la palabra escrita. Estos signos, gigantes en valor, pero mínimos en peso, se organizan como sistema de llamado, como reclamo de presencia de los ausentes. Y en ese sentido, es un acto violento en tanto representación de la experiencia y la materialidad del horror. Quizás para no solamente hacer un poco de teoría, quería traerles algunos ejemplos para compartir con ustedes. El primero corresponde a Chile Project. Country Chile es la primera de las frases que permanece en el Chile Project Reclassified de 2013, realizando una inscripción geográfica y territorial de la experiencia a expresar. Esta inscripción se presenta como algo a explicar, como algo por completar. Los dos puntos que podemos observar ahí
sugieren que el mismo documento, la misma matriz, podría haber sido utilizada para otras naciones, para otras geografías, siendo Chile una de las posibles, y se hace necesario aclarar que es precisamente de ella que se está hablando. Algo similar sucede en la página 8, en donde encontramos un testimonio de la irrelevancia de la experiencia chilena para el hablante. Routine Record Sheet. En este último fragmento se propone un modelo preestablecido para la organización de la violencia política por parte del Estado hacia los ciudadanos chilenos. No se trata de algo extraordinario, sino que por el contrario, es algo que es organizado de forma racional y mesurable. Esto contrasta con la realidad de la experiencia de tortura, desaparición y violencia que experimenta una parte del pueblo chileno en manos de la dictadura, que en la mayoría de los casos trastorna sus vidas hasta un punto irrecuperable. Con estas dos primeras entradas al texto, ya se comienza a poner en evidencia la tensión entre la decibilidad e indecibilidad, la racionalidad y la incomprensibilidad de la experiencia. En torno a la posibilidad de hacer comprensible el proceso vivido, se expone una racionalidad truncada. Y aquí podemos observar entonces, what Pinochet wanted basically was 1, 2, 3. Una posible causalidad, una racionalidad detrás de la violencia, detrás de la dictadura, es negada por parte del hablante. Para con esto, expresar cómo la linealidad de acción y consecuencias se ve rota. No hay una racionalidad posible, porque no hay razones para justificar la muerte y persecución. El par confidential y disappear encuentra la clave de los dos ejes que organiza el texto. Por una parte, lo confidencial como la censura, es decir, la negación de acceso mediante la autoridad que opera como una metáfora de la imposición por la fuerza de un gobierno dictatorial y autoritario. Por otra parte, tenemos la desaparición como el borrado, es decir, la negación de la existencia de otro mediante la biopolítica del terror del asesinato y negación al derecho a enterrar a los muertos. El texto tiene una clave que permite enunciar el horror. Y aquí lo podemos encontrar. Murder is, Condor, disappear. Sí, aquí estamos. Murder, Condor. Dame un segundo, sí, acá. Confío. El texto tiene una clave que permite enunciar el horror. Murder is, Condor, disappear, Chile, NN. La construcción original, hecha a partir de fragmentos del texto reorganizados en el nuevo sentido, devela el significado oculto detrás del texto original. El texto sometido a la censura y el texto sometido al borrado. Mediante la intervención de aquel que manipula el texto es que emerge el valor de estos signos en su potencia. Siguiendo esta línea, es que la potencialidad de lo no dicho y develado mediante la intencionalidad de la reorganización de los signos remanentes queda expresada con tremenda fuerza en quizás la secuencia más transparente del texto. Confidential, 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 murder, murder, dead, Chile, Chile. Las marcas de tachadura en la palabra confidential sugieren la idea del fin de un silencio censurador para dar paso a un grito que denuncia cómo la dictadura ha sido asesinato y muerte en Chile. El hablante levanta la voz fuerte cuando es capaz de apropiarse las palabras que el texto le ofrece. Pasando quizás a algo un poco más como más tradicional en la manera en que nos relacionamos con... Estamos en el tiempo. Ya, termino inmediatamente. Más tradicional en torno a lo que es la experiencia de la poesía, encontramos el caso de Once, donde voy a presentar dos casos, muy brevemente, de poetización del aparato jurídico legal. En el primer poema que presento acá, se configura como el testimonio de una víctima de tortura que se encuentra intervenido mediante la edición por parte del poeta. Me desnudan totalmente y me amarran algo. Me colocan un cintillo y me tiran agua a los. Bajo el cintillo y a la altura de las sienes me colocan unas. Y en el estómago otro. Se encuentra inmediatamente un sujeto hablante que se hace presente a través de la primera persona singular. Se trata de un sujeto hablante que relata su experiencia de tortura y en donde el poeta elide parte de los procedimientos vejatorios de los que testimonia ante su objeto. Estas elisiones dejan espacios, gráficamente expresados por líneas continuas al final de cada verso, para que el lector complete cada una de las oraciones. Los versos del poema están centrados en los aspectos físicos, procedimentales de la tortura, de manera que van configurando una cadena secuencial de acciones sobre el cuerpo del sujeto hablante. La voz del poema relata cómo son realizadas acciones sobre su cuerpo. El poeta realiza y hace evidente acciones sobre el cuerpo del testimonio. Hay una doble intervención, una exigencia sobre la exigencia de la experiencia horrorosa original. Pasando quizás a lo último, para no alargarme, quisiera presentar esta última secuencia, donde encontramos en las páginas 114, 115 y 116
40 versos en cada una. En el caso de la página 114 corresponde a fecha entre 1973 y 1977. En la página 115 son instituciones perpetradoras de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Y en la página 116 a lugares de aprehensión. Se proponen entonces series combinatorias que dan cuenta de un cuándo, por las fechas, un quiénes, por las instituciones, y un dónde, por las direcciones. Las combinaciones matemáticas son 64.000, pero admiten una combinación única por vez. Para trabajar ejemplificando con este poema, propongo una regla de lectura en donde la secuencia de los versos, donde propongo la secuencia de los versos 4 de la página 114, 5 de la página 115 y 6 de la página 116. Que haría algo así. El 12 de septiembre de 1973, por efectivos del ejército, en su domicilio en San Rosendo. Esta combinatoria, una entre muchas posibles, permite un movimiento doble de significación. Por una parte, corresponde a los elementos necesarios para la elaboración de una denuncia ante el Poder Judicial, el cuándo, el quién y el dónde, permitiendo inscribir los vejámenes en el marco de la institucionalidad jurídica. Y por otra parte, mediante esta operación combinatoria legal de elementos, ¿por qué no? Eulipiana, que se busque individualizar un sujeto sin permitir que la experiencia particular embargue el discurso subjetivante. Para cerrar, quizás, como no quedarme con las ganas, quisiera decir que estos se tratan de dos textos que son de poesía extremadamente procedimental. Ponen en primer lugar acciones sobre materiales textuales, más que un procedimiento estético de la construcción de la belleza o la descripción del mundo, sino más bien a través del procedimiento quieren explicar una mirada sobre el mundo. Otro elemento importante de estos textos va a corresponder van a proponerse como una respuesta a la indecibilidad del horror, de la violencia extrema y la imposibilidad de transmitir una experiencia de trauma histórico y personal. Y por último, son propuestas de manipulación experimental del signo lingüístico que a mi juicio creo se inscriben en una tradición latinoamericana y particularmente chilena de poesía contemporánea. Muchas gracias.